Dice la palabra de Dios que ellos estaban alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Dios, y una de las razones por las cuales lo hacían es porque el Señor Jesucristo había resucitado. Y gracias a Dios por esa bendición que tenemos de servir a un Dios vivo, amén. Tenemos un Señor que resucitó, se levantó de entre los muertos, que venció la tumba, esa tumba que le había encerrado, Él la venció. Y puestos en pie, hermanos, quiero invitarles a que entonemos este himno: la tumba le encerró. Normalmente los cantamos, ¿verdad? En Semana Santa, ¿verdad? El día de resurrección, pero son hermosos himnos, hermanos, y es algo que tenemos que celebrar continuamente. La tumba. Yo empecé mal, hermano, perdón, a ver otra vez. A ver, nada más dame el acorde del sol. A ver. La tumba le encerró Cristo, mi Cristo, el alba y esperó Cristo el Señor. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. Del sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. Está un poquito alto, ¿verdad? Pero creo que sí lo alcanzamos. Vamos a la segunda estrofa. De guardas escapó Cristo, mi Cristo, el sello destruyó, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. De sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. La muerte dominó, Cristo, mi Cristo, y su poder venció, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. El sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. Amén, hermanos. Nuestro Señor ha resucitado. Pueden tomar su lugar, hermanos. Y bueno, vamos a permitir a todos los niños que pasen a su clase, todos los niños y los jóvenes que todavía estén por aquí, también que puedan pasar a su clase. Y bueno, hermanos, nosotros aquí estaremos estudiando la palabra de nuestro Dios y gracias a Dios, ayer por la reunión de jóvenes pensamos que a lo mejor no iban a venir por la lluvia, ¿verdad? Porque pues bueno, estuvo lloviendo, pero gracias a Dios que un buen grupo de jóvenes pudo llegar y algunos hasta mojados, ¿verdad? Les tocó mojarse, pero estuvieron aquí, le doy gracias a Dios por ello y por la reunión que pudimos tener. Y quiero invitarles, hermanos, a que abran sus Biblias en segunda los Corintios, capítulo 8. Segunda los Corintios 8. Aquí vamos a estar teniendo, hermanos, la enseñanza en esta mañana.
Y el título del mensaje es La clave del dar de las iglesias de Macedonia. Ese es el título de la enseñanza. La clave del dar de las iglesias de Macedonia. ¿Cuál es el título? La clave del dar de las iglesias de Macedonia. Bueno, ya si no se acuerdan de todo lo demás, el título ya lo tienen, ¿verdad? La clave del dar de las iglesias de Macedonia. Quiero invitarles a que leamos ahorita solamente el primer versículo y ya después vamos a ir viendo los demás. ¿Qué dice, hermanos? Versículo 1, por favor. Como prueba estuvo bueno, ¿verdad? Pero ahora sí ya va la de veras. A ver, vamos a leerlo juntos. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Cuando nosotros revisamos las cartas del apóstol Pablo, nos damos cuenta que al apóstol Pablo, al escribir, le gustaban varias cosas que podríamos resaltar. Pero una de ellas era usar ejemplos. Usar ejemplos, ¿verdad? Ya sea su propio ejemplo, que no cualquiera lo podría hacer, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, el ejemplo de otras personas en particular, o el ejemplo de otras iglesias, ¿cierto? Y eso lo hizo en varias ocasiones. El apóstol Pablo le escribía a alguna iglesia y a esa iglesia le hablaba del ejemplo de otra iglesia, como lo está haciendo aquí. Y aquí no solamente de una iglesia, sino lo hace de varias iglesias, porque en este versículo nos está hablando de las iglesias de Macedonia. Macedonia, hermanos, era la parte norte de Grecia, donde estaban tres de las iglesias. Estaba Filipos, estaba Berea y estaba Tesalónica, o Tesalónica y Berea, no recuerdo el nombre. Y en la parte sur de Grecia estaba Acaya, donde estaba la iglesia de Corinto, a los cuales les está escribiendo. De tal manera que está utilizando el ejemplo de las iglesias de Macedonia. ¿Cuáles eran estas iglesias? Filipos, Tesalónica y Berea. Está usando su ejemplo de ellos para hablarle a los corintios, para enseñarles algo muy importante, hermanos, al igual que a nosotros, hermanos, el apóstol Pablo nos quiere enseñar, y es que estas tres iglesias, hermanos, aunque eran iglesias muy pequeñas, comparadas con la iglesia de Corinto, eran iglesias, hermanos, que tenían una gran fe, que tenían, hermanos, una gran disposición en su corazón, que habían tomado la decisión de hacer lo correcto, estaban siendo de un gran ejemplo en cuanto a el dar. Y es por eso que el apóstol Pablo lo resalta. Así es que es mi propósito que en esta mañana veamos no solo el ejemplo de estas iglesias, porque lo vamos a ver, cuál era su ejemplo, sino principalmente la clave del dar de las iglesias de Macedonia. ¿Cuál era su clave? Porque vamos a ver su ejemplo. Eran iglesias muy pequeñitas y vamos a ver su ejemplo y vamos a decir, ¿cómo le hicieron? ¿Verdad? ¿Qué es lo que ocasionaba, verdad, que ellos actuaran de esa manera? Es por eso que vamos a ver la clave, pero un momento más lo estaremos viendo. Vamos a hacer una oración y poner en las manos de nuestro Dios este tiempo. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, porque tú nos estás permitiendo, Señor, abrir tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes, que tú nos ilumines, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, que tú quites todo estorbo, Señor, que nos impida el concentrarnos, Señor, en ti y el poder también, Señor, por recibir ese mensaje, Señor, que tú quieres darnos en esta mañana. Te pedimos, Señor, que tus propósitos se cumplan y que podamos nosotros, Señor, tomar la decisión de seguir ese ejemplo de la iglesia de Macedonia, Señor. Ayúdanos, toma en control de este tiempo, te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Antes, hermanos, de que veamos la clave, les decía que el título es La clave del dar de las iglesias de Macedonia. Pero antes de que veamos la clave, creo que es muy importante que veamos cuál es este ejemplo. El ejemplo del dar, y ese es nuestro primer punto, el dar de las iglesias de Macedonia. Y es que en estos, hermanos, en estas iglesias tenemos un gran ejemplo, y vamos a ver por qué. En primer lugar, porque ese dar de estas iglesias fue en medio de gran tribulación.
El dar de las iglesias de Macedonia fue en medio de gran tribulación, tiempo de pruebas, tiempo de adversidad, tiempo de aflicción, en donde muchas veces una de las cosas que se pierde es precisamente el dar, porque nos volvemos a nosotros mismos. Pero eso no pasó con esta iglesia. Miren lo que dice en el versículo 2, leámoslo todos juntos y nos regresamos al principio. ¿Qué dice versículo 2? Dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Ahora permítame leer el versículo 1 y la primer parte del versículo 2. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, y luego continúa y dice al final, abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Cómo fue este dar de la iglesia, de las iglesias de Macedonia? Fue en medio de gran tribulación. No fue en medio de tiempos de paz. No fue en medio de tiempos de bonanza. No fue tal vez en medio de tiempos de prueba, pero leves, ¿verdad? Ese tiempo que a veces viene a nuestra vida donde hay pruebas, donde hay adversidad, pero que son tiempos leves, ¿cierto? En donde nosotros podemos salir adelante y seguimos firmes en el Señor. No, dice la palabra de Dios que fueron tiempos de gran tribulación. Y es que estas iglesias, al convencerse del evangelio, al poner su fe en el Señor Jesucristo, al arrepentirse de sus pecados, comenzaron a padecer por causa del Señor. Tanto es así que el apóstol Pablo les escribe a los filipenses, hablándoles de que no solamente se les había concedido el creer en el Señor, sino también el que padeciesen por él. Miren lo que dice Filipenses, capítulo 1, versículo 37 al 39. 1, 37 al 39. Filipenses, versículo 27 al 29. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra del Señor, hermanos, yo leo el 27, dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estás firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. ¿Qué dice el 28? Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en él, sino también, ¿qué dice? Que padezcáis por él. Está hablando de combatir. Ellos estaban combatiendo, estaban luchando y les invita a que lo hagan unánimes, unidos en una misma mente, en un mismo parecer. Luego en el versículo 28 les está hablando de aquellos que se oponen. Ellos estaban enfrentando oposición, pero después en el 29 les hace ver que no solamente se les había concedido el creer en el Señor Jesucristo, sino también se les había concedido el padecer por causa de nuestro Señor Jesús. Así que la iglesia de Filipos no le estaba pasando bien. La iglesia de Filipos estaba en gran tribulación, estaba en pruebas, en medio de aflicción, en medio de adversidad. Y lo mismo con la iglesia de Tesalónica. Miren, vamos a los tesalonicenses. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3 y versículo 4. Primera los Tesalonicenses 1, 3 y 4. Y nuevamente aquí utiliza, ¿verdad?, el ejemplo de los tesalonicenses y dice en el versículo 13, en el versículo 4, dice, acordando sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. 4, ¿qué dice? Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo
y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, dice el 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Y luego en 2 Tesalonicenses, capítulo 1, en el versículo 3, dice en el 3 y 4, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. ¿Y qué dice el 4? Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones. Eso. ¿Cómo estaban estas iglesias? Y lo mismo con la iglesia de Berea. ¿Cómo estaban estas iglesias? Pablo lo resalta cuando le escribe a la iglesia de Corinto y les dice que estaban en medio de gran tribulación. Y así fue su dar. Su dar fue en medio de gran tribulación. Sin embargo, hermanos, eso no fue un estorbo para dar. Como muchas veces sucede en tiempos de prueba, ¿verdad? En tiempos de adversidad, que somos estorbados, impedidos, limitados para dar. Sin embargo, estas iglesias dieron no importando las circunstancias. No importando las circunstancias, ofrendaron. Dieron a la obra del Señor y lo hicieron con alegría. Porque esto es lo segundo que podemos resaltar, hermanos. El dar de las iglesias de Macedonia fue en abundancia de gozo. Fue en abundancia de gozo. Miren lo que dice. Vamos a regresar ahí a 2 Corintios capítulo 8. 2 Corintios 8, en el versículo 2. 2 Corintios 8. ¿Qué dice, hermanos? Nuevamente, ayúdenme a leer el versículo 2. ¿Qué dice? Dice nuevamente, hermanos, lo leo yo, dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo. Y luego sigue hablando, y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Y es que, hermanos, como nosotros hemos estudiado, el gozo no depende de las circunstancias. El gozo no depende de las circunstancias. El gozo va más allá de las circunstancias. El gozo depende de nuestro Señor Jesucristo, en quien podemos regocijarnos, en quien podemos alegrarnos, no importando las circunstancias. Como lo vemos en el ejemplo del profeta Habacuc, ¿lo recuerdan? Que él mismo dijo que aunque la higuera no florezca y no haya frutos en las vides, dice, con todo yo me alegraré en Jehová. Tomó esa decisión. Miren lo que dice en Habacuc, capítulo 3, versículo 17 y versículo 19. Habacuc 3, 17 y 19. Sí está por ahí, hermanos, busquémoslo, acá está, yo ya lo encontré. Habacuc 3. 17 y 19. ¿Ya lo tienen? Habacuc 3. Dice la palabra de nuestro Dios, Habacuc 3, 17 al 19. Habacuc tomó la misma decisión que los de la iglesia de Berea, de Filipos y de Tesalónica. Gozarse en su Señor, alegrarse en Él a pesar de las circunstancias adversidades. ¿Qué dice el versículo 17 al 19? Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, que dice el 18. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Ellos estaban en gran tribulación, en prueba de gran tribulación.
estaban siendo perseguidos, estaban padeciendo por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo, no la estaban pasando bien, había una gran oposición. Sin embargo, a pesar de eso, tomaron la misma decisión que Habacuc: gozarse en su Señor. No enfocarse en las circunstancias, en lo que estaban viviendo, sino gozarse en nuestro Señor Jesucristo. Es donde está nuestro gozo. Y eso fue lo que les llevó, hermanos, a alegrarse. Eso fue lo que les llevó a regocijarse. Como dice también ahí en Filipenses, regocijarse en el Señor siempre, sabiendo, hermanos, que en el Señor estaban seguros. Él tiene todas las cosas bajo control y que su promesa es fiel. Amén. ¿Cuál es su promesa? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Ellos lo creían. Ellos verdaderamente lo creían y confiaban en ello. Es por eso que su dar fue a pesar de la gran tribulación que estaban enfrentando. Su dar fue con gozo en el Señor. Hablando, sudar se escucha como de sudar, ¿verdad? Hablando del dar, ¿verdad? La obra del Señor fue con gozo en el Señor, porque tenemos una gran promesa de nuestro Señor. Así que el dar de las iglesias de Macedonia, hermanos, fue en abundancia de gozo y de alegría, hermanos, como el Señor quiere que se dé. Miren lo que dice allí adelantito, ahí en 2 Corintios 9. 2 Corintios 9. En el versículo 7, ese versículo que en varias ocasiones hemos repetido, ¿verdad? Al recoger las ofrendas. ¿Qué dice 2 Corintios 9, 7? ¿Qué dice? Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y aquí nos da más características de cómo debe de ser nuestro dar, ¿verdad? Y dice cada uno, porque es personal, cada uno dé como propuso en su corazón. Es algo que proponemos, es algo que disponemos en nuestro corazón. Así lo hicieron las iglesias de Macedonia. Dice, no con tristeza, ¿verdad? Porque tenemos que dar, no por necesidad, porque hay que dar, porque Dios ama al dador alegre. ¿Cómo debe de ser? Y esto es lo que hacía la iglesia de Macedonia, a pesar de la gran tribulación que estaban enfrentando, que estaban viviendo, esa gran adversidad. El dar de las iglesias de Macedonia, hermanos, es ejemplar porque en primer lugar fue en medio de gran tribulación. En segundo lugar, hermanos, fue ejemplar porque fue en abundancia de gozo. Con un corazón, hermanos, que estaba regocijado en el Señor. Pero también, hermanos, el dar de las iglesias de Macedonia fue ejemplar porque fue en profunda pobreza. Fue ejemplar. No solamente porque fue en medio de gran tribulación y se hizo con gozo, sino porque ellos estaban viviendo una profunda pobreza. Miren, regresemos. Segunda a los Corintios 8. Segunda a los Corintios 8, versículo 2. Leámoslo todo, hermanos, todo el versículo. ¿Qué dice? Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Y yo creo que aquí también es importante resaltar, hermanos, que no solo dice aquí el versículo en pobreza, que ellos dieron, ¿verdad? En pobreza, abundaron en riquezas, sino dice en profunda pobreza. Hablando de una pobreza extrema que estaban experimentando. Y aún así, dieron. ¿No es ejemplar, hermanos? ¿No es ejemplar la vida de los de la iglesia de Macedonia, hermanos? Esto hace, hermanos, que sea aún más ejemplar porque muchas veces es fácil dar cuando se tiene, pero ¿qué cuando escasea? ¿Qué cuando ya no hay? ¿Qué cuando no nos sobra? ¿Qué cuando hay pobreza y se profundiza en esa pobreza? Tendremos justificación para no hacerlo, hermanos. El ejemplo de las iglesias de Macedonia nos muestra que el argumento de no tengo para dar no es una justificación. Ni tampoco, hermanos, una barrera para dar. Al contrario, dice Pablo que todo esto desbordó en una gran generosidad. En una gran generosidad, porque en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad.
desbordó en una gran generosidad. Y es que, hermanos, aunque sin duda, hermanos, no fueron ofrendas millonarias las que dieron estas iglesias, hermanos, lo que sí seguramente, y así es porque la palabra de Dios lo resalta, hermanos, fue la abundancia de su generosidad. Que tuvieron un corazón generoso para dar, hermanos. Y es que lo verdaderamente agradable para nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es la ofrenda que fluye por el gozo, que fluye por la gratitud y la disposición de nuestra vida misma en respuesta a la gracia que Él nos ha mostrado. Porque así comienza. Miren lo que dice en el versículo 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber, ¿qué dice? La gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. De aquí se desprende, hermanos, un corazón generoso. Un corazón que da, como lo vemos también en el ejemplo de la viuda. ¿Se acuerdan de esa viuda que llegó al templo, verdad? Y estaba ahí, llegó el tiempo de las ofrendas y nuestro Señor Jesucristo estaba en el templo y Él estaba observando cómo los ricos, verdad, se acercaban al arca de las ofrendas y daban ¿de qué? De lo que les sobraba, ¿cierto? Lo que llevaban, ¿verdad? Ya de más, ¿verdad? Que ya no lo utilizaban, tenían mucho más en su casa y les sobraban, iban y lo depositaban en las ofrendas, tal vez jactándose porque era una buena cantidad. Sin embargo, el Señor Jesucristo, cuando vio a esa viuda que se acercó al arca, ¿verdad? Ahí no se veía que llevara mucho porque eran solamente 2 blancas, ¿cierto? Vio su corazón y le agradó, porque dio todo su sustento. Porque dio todo lo que tenía, hermanos. Y eso es lo que agrada a nuestro Señor. No, hermanos, las cantidades, no que nos despojemos, porque ese no es el propósito de este ejemplo, que nosotros demos todo nuestro sustento, pero sí que demos en respuesta a su gracia, confiando en su provisión. Confiando en que Él va a proveer, que Él se va a encargar de ello. Miren lo que dice ahí en 2 Corintios, hermanos, 9. Ahí en 2 Corintios 9, en el versículo 7 lo leíamos, dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Pero luego dice en el versículo 8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Pero esto gracias a quién? Al poderoso Dios que tenemos. Porque dice al principio, y poderoso es Dios para hacer que abunde en ¿quiénes? En nosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Y qué dice el 9? Por favor, el 9. Una vez más, hermanos, ¿qué dice? Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Luego dice en el 10, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Qué dice el 11? Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias. ¿Qué es lo que Dios ha prometido, hermanos? Suplir cada una de nuestras necesidades. Y eso es lo que hizo la viuda. La viuda ofrendó, dio todo su sustento, todo lo que tenía, confiando precisamente en la provisión de nuestro Dios. Y eso es lo mismo que nosotros debemos hacer. Como yo les decía, el propósito de ese ejemplo no es que nosotros demos también todo nuestro sustento, pero sí que demos, hermanos, confiando en la provisión de nuestro Dios. Que lo hagamos por fe, porque las iglesias de Macedonia son un gran ejemplo, hermanos, porque ellos ofrendaron, ellos dieron, estando aún en medio de una extrema pobreza. Dieron al Señor, confiando en Él, que Dios supliría sus necesidades, que Él se encargaría, hermanos, de cada uno de los gastos que ellos tenían. Y así fue. Dios nunca los dejó, porque ellos fueron fieles en dar.
El dar de las iglesias de Macedonia, hermanos, también es ejemplar porque fue aún más allá de sus fuerzas. Fíjense cómo se va incrementando. ¿Cómo estaba la situación? Era una situación de gran tribulación. En medio de esa gran tribulación toman la decisión de gozarse. Como dice ahí en Santiago, ¿no? Que debemos tener por sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Pero después de eso podemos ver, hermanos, que todavía su situación era todavía más complicada porque estaban en medio de una profunda pobreza. Una pobreza extrema, no tenían los recursos como la iglesia de Corinto, que sí tenía esos recursos, pero aún no conformándose solamente con dar de acuerdo a sus fuerzas, de acuerdo a su presupuesto, de acuerdo a lo que podían ver, Pablo resalta que dieron más allá de sus fuerzas. Miren lo que dice 2 Corintios 8. 2 Corintios 8, versículo 3. Dice, termina el versículo 2, dice, y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Qué dice el 3? Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. El ejemplo de las iglesias de Macedonia nos muestra, hermanos, que el dar de ellos fue aún más allá de sus fuerzas. Esto quiere decir, hermanos, que no solo daban lo que tenían, ¿verdad? Lo poco que tenían, sino que con agrado daban más allá de sus fuerzas en el sentido de dar con sacrificio. Y esto es algo ejemplar. Esto es algo, hermanos, que debería de movernos a nosotros de la misma manera, porque un principio que vemos también en el Antiguo Testamento, en la vida del rey David, es que él no quiso darle al Señor nada que no le costara. Él quería darle lo que le costaba, no aquello que le era fácil, sino aquello que le costaba. Miren lo que dice en 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 24. Y esto es algo, hermanos, que va muchas veces en contra en estos tiempos, porque lo que nosotros queremos es lo fácil, lo que nosotros queremos, ¿verdad?, es lo cómodo, lo que nosotros queremos es no batallar, lo que nosotros queremos, bueno, es lo que se nos acomoda, pero aquí podemos ver que David rehusó a eso, y él dijo, yo no voy a ofrecer nada que no me cueste, y lo mismo las iglesias de Macedonia. Dice 2 de Samuel 24, versículo 24, ¿ya lo tienen? 2 de Samuel 24, versículo 24. ¿Qué dice, hermanos? Y el rey dijo a Arauna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, porque iba a ofrecer sacrificios a Jehová. Pero él dijo, yo no voy a ofrecer nada que no me cueste, sino por precio te lo compraré. Y ese es el mismo principio, hermanos, que debería de regir también nuestra vida. Es así, hermanos, que al dar de las iglesias de Macedonia fue conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Dieron con sacrificio. Y es como nuestro Dios también quiere que nosotros lo hagamos, hermanos. Al igual que fue motivado por el privilegio de dar. Miren, vamos a regresar a 2 Corintios 8. 2 Corintios 8. 2 Corintios 8, versículo 4. Dice del versículo 1 al versículo 4, dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Y miren el 4, ayúdenme a leerlo, ¿qué dice? Lo vuelvo a leer, dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos
el privilegio de participar en este servicio para... ¡Qué tremendo! Yo creo, hermanos, de acuerdo a lo que dice aquí, yo creo que el apóstol Pablo y los demás apóstoles, los discípulos, veían a estas tres iglesias con un gran amor, con una gran fe, ¿verdad? Para con la obra del Señor, con una gran carga. Sin embargo, las veían que estaban en medio de gran tribulación. Las veían que estaban en una profunda pobreza, que yo creo que no les hablaban tanto de esto por la situación en la que se encontraban. Sin embargo, podemos ver que aunque ellos no les hablaban, aunque ellos no les pedían que dieran al Señor, podemos ver que ellos se acercan, van a ellos y con muchos ruegos les piden que les concedan ser parte de ese privilegio. Porque es un privilegio. Es un privilegio el dar para la obra de Dios. Es un privilegio para dar, hermanos, para que las necesidades de los santos sean atendidas. Ellos lo veían así. Ellos no lo veían como una carga. Ellos no lo veían como algo pesado. Ellos no lo veían como una imposición, como muchas veces se ve, ¿verdad? Siempre que se habla de dinero, ya se va a hablar de dinero. Gracias a Dios que en esta iglesia no hablamos seguido, ¿verdad? Pero eso pasa. Ellos no lo veían así. Ellos lo veían como un gran privilegio. Como un gran privilegio el ofrendar y dar para los... Es por eso que les pidieron que se les permitiese participar, que se les concediese participar. Díganme, hermanos, si no son un gran ejemplo la iglesia de Macedonia. Si no es un gran ejemplo, hermanos, y es que no eran iglesias grandes, ya lo decíamos al principio, eran iglesias pequeñas, no estaban pasando una simple prueba, sino una gran prueba de tribulación. No es que eran pobres, sino profundamente pobres, y aún así rogaban que les permitiesen ofrendar, ¿verdad? Participar de ese privilegio para los santos, hermanos. Aún así, hermanos, ellos pedían, y la pregunta es, hermanos, ¿cómo es que ellos actuaban de esta manera? ¿Qué es lo que producía en ellos esto? ¿Cuál era la clave, hermanos, para que ellos tuvieran tal corazón, tuvieran tal disposición para dar, para ofrendar, ¿verdad? Aún a pesar de las circunstancias en las cuales se encontraban. ¿Cuál era la clave, hermanos? Esto nos lleva a nuestro segundo punto y aquí vamos a terminar. La clave del dar de las iglesias de Macedonia. ¿Cuál era la clave, hermanos? Para que ellos tuvieran un corazón así, a pesar de las circunstancias que estaban viviendo. Lo dice el versículo 5. ¿Me ayudan, por favor? ¿Qué dice, hermanos, en el versículo 5? Ellos no se lo esperaban que ellos actuaran de esta manera, por eso comienza este versículo así, pero después habla de esa clave. ¿Qué dice el versículo 5? Dice, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Una vez más, hermanos, ¿qué dice? Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad. Ayúdenme ustedes, hermanos. ¿Cuál era la clave? La voluntad de Dios. Ahí está la clave. Se dieron primeramente ¿a quién? Al Señor. ¿Cuál fue la primera ofrenda que ofrecieron? Antes de abrir su cartera, ¿verdad? Antes de meter la mano, ¿verdad? En el bolso, ¿verdad? Y sacar su ofrenda. ¿Cuál fue la primera ofrenda, hermanos, que ellos ofrecieron? Ellos mismos. Se ofrendaron al Señor. Se dieron al Señor. Se rindieron a Él. Se entregaron a Él. Y después, todo lo demás. Y después todo lo demás. Y es que, hermanos, aquel que se ha dado a Cristo no tiene ningún problema para apoyar su obra en sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Porque al tenernos, hermanos, a nosotros, lo tiene todo lo demás. De hecho, hay una anécdota de un misionero que cuenta, ¿verdad? Que en una ocasión, ¿verdad? Al testificarle al cacique, ¿verdad? De una tribu india, ¿verdad? Le habló del evangelio. Este cacique comenzó a decirle, ¿verdad? Que quería regalarle caballos, que quería darle, pues muchas cosas, ¿verdad? Telas, ¿verdad? Finísimas,
joyas que quería darles. Y él, este misionero le dijo, no, muchas gracias. Dios no quiere esto de ti, lo que Dios quiere de ti es tú mismo. Y entonces él se queda pensando y se queda meditando, dice, tu Dios es muy sabio, porque si me tiene a mí, va a tener también los caballos, las telas, las joyas, va a tener todo lo demás. Y eso es así, hermano. Cuando nosotros entendemos que no somos nuestros, ¿cierto? Que tenemos un Señor y que le pertenecemos a Él. Y que nos ha dado más de lo que nosotros podríamos darle, ¿cierto? Y al experimentar esa gracia de Dios, nosotros nos rendimos a Él, hermanos. Es que podemos actuar como la iglesia de Macedonia. Aún a pesar de estar en medio de gran tribulación, porque pasamos por pruebas, pasamos por adversidades, pero gracias a nuestro Señor que podemos experimentar ese gozo, ¿cierto? Que no depende de las pruebas. Y aún estando en medio de escasez, aún estando en una pobreza, podríamos decir como la iglesia de Macedonia, podemos aún así dar en nuestras fuerzas y más allá de nuestras fuerzas. Pero es necesario que la primera ofrenda seamos nosotros. Es necesario que nosotros nos rindamos a Él. Es necesario que nosotros nos entreguemos a Él. Hermanos, esto es una gran verdad. Quien tenga nuestro corazón tendrá todo lo demás. Es por eso que una de las peticiones que hace nuestro Dios, hermanos, es dame, hijo mío, tu corazón. Es por eso que en uno de los 2 más grandes mandamientos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿cierto? Él quiere todo de nosotros, porque Él sabe que si nos tiene a nosotros, tendrá todo lo demás. Tendrá todo lo demás. Así que, hermanos, si queremos seguir el ejemplo de los cristianos de la iglesia de Macedonia, necesitamos entregarnos primero nosotros. Necesitamos poner en práctica este versículo 5 que dice, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor, y luego nosotros, por la voluntad de Dios. Porque Dios quiere que sea así. Porque Dios quiere que nos entreguemos a Él, hermanos. En respuesta, hermanos, a la gracia que Él ha manifestado para con nosotros. ¿Cuál es parte de esa gracia? Miren lo que dice el versículo 9. Aquí mismo en 2 Corintios 8. Versículo 9. ¿Ya lo tienen? ¿Qué dice versículo 9? Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Hermanos, con la pobreza de nuestro Señor Jesucristo nosotros hemos sido enriquecidos. ¿Para qué? Para que podamos enriquecer a otros, para que podamos ser de bendición a otros. Esa es la gracia de nuestro Dios que hemos experimentado al morir por nosotros a la cruz, al dejar su gloria y venir a este mundo. Así que, hermanos, ¿cuántos de nosotros queremos seguir el ejemplo de nuestros hermanos de Macedonia? ¿Cuántos de nosotros queremos hacerlo, hermanos? Comencemos por darnos nosotros primeramente al Señor. Cada día. Ofrecernos al Señor. Porque si el Señor nos tiene a nosotros, lo tendrá todo. Si el Señor no nos tiene a nosotros, entonces, ayúdenme ustedes. Si el Señor no nos tiene a nosotros porque no nos hemos ofrendado a Él, no nos hemos rendido a Él, ¿qué va a tener Dios de nosotros? Ayúdenme. ¿Qué es lo que va a tener Dios de nosotros? Nada. ¿Qué va a tener Dios de nosotros? Lo que nos sobra. ¿Qué va a tener Dios de nosotros? Muy poco. ¿Qué va a tener Dios de nosotros? Falta de compromiso. ¿Qué va a tener Dios de nosotros? ¿Bueno? Va a estar siempre limitado, ¿no? ¿Qué va a tener Dios de nosotros? Sí, no va a haber fe, ¿verdad? No va a haber confianza para con el Señor. ¿Qué va a tener Dios de nosotros, hermanos? Poca voluntad, no va a tener disposición. Hermanos, ¿se dan cuenta la importancia de la clave del dar de las iglesias de Macedonia? ¿Cómo estaban las iglesias de Macedonia? Alguno podría decir, pero las iglesias de Macedonia, pues había billete ahí, eran ricos, tenían dinero, todo era bien, no tenían pruebas, ¿verdad? Tenían pruebas, no tenían adversidades, ¿verdad? La iglesia de Macedonia, todo les resultaba bien. Es por eso que ellos daban. No, dice la palabra de Dios, las circunstancias en las que se encontraban. Y aún así daban en sus fuerzas y más allá de sus fuerzas. ¿Por qué?
porque se habían ofrendado primeramente al Señor. Hermanos, la exhortación en esta mañana, la invitación en esta mañana es a que tomemos la decisión de seguir el ejemplo de las iglesias de Macedonia. Que nosotros de la misma manera, hermanos, podamos darle al Señor como las iglesias de Macedonia dieron. Pero para eso es necesario que comencemos por darnos nosotros al Señor, mismos al Señor, que nos ofrendemos al Señor. Así que vamos a orar, hermanos, y vamos a pedir al Señor que Él nos ayude, cada uno de nosotros analizando cómo ha estado nuestro dar al Señor. ¿Cómo ha estado? ¿Verdad? Así como las iglesias de Macedonia, aún a pesar en medio de las pruebas, aún, hermanos, con gozo, ¿verdad? Que hemos dado con alegría, ¿verdad? El dar al Señor, no por tristeza ni por necesidad, sino con un corazón alegre. ¿Cómo hemos dado al Señor, hermanos? Hemos estado dando aún a pesar de la escasez que podamos experimentar. Hemos dado en nuestras fuerzas y aún más allá de nuestras fuerzas. Si así es, pidamos al Señor que nos siga ayudando. Pero si no es así, hermanos, tomémonos un tiempo para arreglar esto con el Señor, ponernos a cuentas con Él y pedirle que nos ayude a seguir el ejemplo de la iglesia de nosotros, y que nuestra primera ofrenda cada día seamos nosotros mismos al Señor. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por el ejemplo de las iglesias de Macedonia. En verdad, Señor, que es un gran ejemplo, porque nosotros, Señor, muchas veces, Señor, sin duda hemos batallado, tal vez con medios. Pero te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de poder revisar en esta mañana nuestro dar a ti, Señor, nuestro ofrendar a ti, nuestra contribución a ti, Señor. Te queremos pedir, Señor, que tú nos ayudes a seguir el ejemplo de las iglesias de Macedonia. Y, Señor, y si algo no ha estado bien, ayúdanos, Señor, perdónanos, que podamos hacer los ajustes necesarios para que podamos seguir el ejemplo de las iglesias de Macedonia. Y si no hemos comenzado por nosotros, verdaderamente no nos hemos ofrendado nosotros primeramente a ti, que este sea el momento, Señor, en el cual nos rindamos a ti. Oremos, Señor. Gracias, Padre, te damos por esta oportunidad que tú nos has dado de poder, Señor, si es necesario ponernos a cuentas, poder hacer ajustes necesarios, Señor. Y si no lo hemos hecho, Señor, el podernos rendir a ti, Señor. Que nosotros mismos seamos esa primera ofrenda, Señor. Así con rostros inclinados, ojos cerrados, ¿cuántos en esta mañana dice el pastor, ore conmigo? Yo estoy tomando la decisión de seguir el ejemplo de las iglesias de Macedonia. Mi primera ofrenda quiero ser yo. Gracias a Dios. ¿Puedes levantar tu mano? Me gustaría orar por ti. Gracias a Dios. ¿Habrá alguien más que dice, pastor, ore por mí? Yo estoy tomando esa decisión de seguir el ejemplo de las iglesias de Macedonia. ¿Habrá alguien más que dice, pastor, ore por mí? Gracias a Dios por Dios. ¿Habrá alguien más que dice, pastor, ore por mí? Gracias a Dios. Padre bendito, te damos muchas gracias por lo que tú has hecho en nuestros corazones. Gracias, Señor, por los ejemplos que encontramos en tu palabra y el ejemplo que hoy hemos estudiado de las iglesias de Macedonia. Ayúdanos, Señor, como Iglesia Bautista Bíblica Monte Sinaí, a seguir su ejemplo, Señor, a poder dar como ellos dieron, Señor, pero que comencemos por nosotros, que nosotros seamos, Señor, esa primera ofrenda, Señor, que tú quieres recibir, Señor, que tú quieres tener de nosotros, Señor, que podamos despojarnos de nosotros, que no nos aferremos a nosotros mismos, Señor, sino que cada día, Señor, nos rindamos a ti y que nos ofrezcamos, como dice tu palabra, en ese sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, en ese culto racional. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar con el programa.
Y vamos a entonar un himno antes de cortar la transmisión. Les invito, hermanos, a que puestos en pie entonemos el himno Dios descendió. Ahí vemos la gracia de nuestro Dios manifestada, ¿verdad? Un día tan grande que no podemos olvidar, un día de gloria sin par, cuando el Señor, ¿verdad? Nosotros andábamos en tinieblas, pero el Señor nos rescató y gracias a que Él murió en la cruz, nos salvó y ahora tenemos esperanza de que algún día estaremos en su presencia. Mi, si me ayudas, hermano, con el himno, la letra del himno, por favor. Gracias, hermano. Gracias. Vamos a entonar, hermanos, este himno. ¿Sí se acuerdan de este himno? ¿Sí? ¿Dios descendió? Más o menos. O no se acuerdan, ¿verdad? Ahorita que lo vean ya se van a acordar. ¿Sí? Vamos a entonar. Bueno, se supone que todavía no puedo tocar, pero voy a tocar. Los hermanos todavía no deben estar en su clase. Vamos a entonar, hermanos. Día tan grande no puedo olvidar, día de gloria sin par. Cuando en tinieblas al verme andar, vino a salvarme el Señor. Gran compasión tuvo Cristo de mí, de gozo y paz me llenó. Quitó la sombra, oh gloria a su nombre, la noche en día cambió. Dios descendió de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó, fui ciego y me hizo ver, y en él renacer. Dios descendió de gloria me llenó. Nací de nuevo en virtud de Jesús, a la familia de Dios. Justificado por Cristo el Señor, gozo la gran redención. Gran culto sea mi Padre y Dios, que cuando vine con fe, fui adoptado por Cristo el amado, lores por siempre daré. Dios descendió de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó, fui ciego y me hizo ver, y en él renacer. Dios descendió de gloria me llenó. Tengo esperanza de gloria eterna, me regocijo en Jesús. Me ha preparado un bello rincón en la mansión celestial. Siempre recuerdo con fe y gratitud al contemplarle la cruz, que sus heridas me dieron la vida. Alabo al bendito Jesús. Dios descendió de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me hizo ver, y en él renacer. Dios descendió de gloria me llenó. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Y bueno, vamos a despedir a nuestros hermanos que están
en la transmisión. Gracias a Dios que pudieron estar con nosotros. Gracias, Miss, por apoyarnos. Y les mandamos saludos, hermanos, que el Señor les bendiga y esperamos pronto tenerles aquí con nosotros.